La paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Como ustedes ya saben, mi nombre es Pablo, para servirles. Este, Aquí estoy haciendo un recuento de todos estos días que hemos pasado de Cuaresma. Ahorita estamos en el mes pascual, ¿verdad? Donde el Señor resucitó y el Señor ha resucitado con poder. Por eso le cantamos, resucitó, resucitó, aleluya, ¿sí? Porque el Señor es poderoso, venció la muerte y la venció con poder. Por eso, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, les invito a que reflexionemos el día de hoy. Si ustedes tienen una Biblia, les invito a que la tomen. Vamos a introducirnos dentro de la Biblia, dentro de la Escritura, la palabra de Dios, la palabra que puede ser como una espada que entra, penetra hasta el fondo, pero también cuando sale, también corta, ¿verdad? ¿Por qué corta? Porque cuando va saliendo y va cortando, la palabra es la verdad, ¿verdad? Y cuando se nos habla con la verdad, nos incomoda. Entonces necesitamos entrar a conocer lo que es el Santo Evangelio, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando todo este tema o esta pequeña reflexión acerca del Evangelio de San Marcos, ¿sí? Dentro del capítulo 16 vamos a entender cómo el Señor ha resucitado, pero también antes de resucitar hubo personajes que quedaron atemorizados, llenos de pecados, pero fueron limpiados, pero no sabían si creer o no creer que de veras un Dios vivo iba a volver a levantarse de la muerte, ¿sí? No creían que un hombre que era de carne y hueso y que le brotaba sangre al ser maltratado fuera a vivir. Y a veces no suceden. Y entonces por eso el día de hoy voy a hablar de 3 grupos, ¿verdad? De 3 grupos de los cuales vamos a ir descubriendo y posiblemente un cuarto grupo, ¿sí? Pero, pero de 3 grupos, los más importantes en este momento para la reflexión, de que necesitamos entender cómo la gracia de Dios siempre se manifiesta y a Dios no le importa cómo eres, pero quiere manifestarse en tu vida y quiere que continúes en tu vida, ¿sí? Pero en tu vida cristiana, en tu vida llena de Jesús, en tu vida llena de Espíritu Santo, porque Él es el único, Él es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, ¿sí? Bueno, hermano, pues vamos a introducirnos en la palabra, porque el pueblo alaba a un Dios vivo, porque Cristo resucitó. Entonces, esa noticia de resurrección de Jesús llegó de boca en boca, ¿sí? Pero, hay un pero, siempre hay un pero, ¿sí? Cuando Jesús resucitó, un propósito, tenía un propósito, ¿sí? Y ese propósito no era pequeño, sino era demasiado grande, ¿sí? Grande. Porque los propósitos de Dios no son pequeños, son grandes, ¿verdad? Porque si su amor es grande, el propósito tiene que ser más grande. Y todo va a ser basado a base del amor. Ningún propósito, hermanos, si tú lo vas a hacer por tus fuerzas, no lo vas a terminar completo. Para perfeccionar un propósito que tú tengas, lo vas a tener que perfeccionar con la resurrección de Dios, con el amor de Dios, con un Cristo vivo, con alguien que resucitó con fuerza y con poder y que te está dando la alegría y que te deja ser el reflejo de poder ser ese espejo donde tú vas a poder ver aquel propósito que tú te decidiste hacerlo, pero lo hiciste en el nombre de Todopoderoso, del nombre del Señor. Amén. Por eso es que las cartas de San Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros nos vamos convirtiendo en la misma imagen del Señor, ¿sí? Te invito a que lo leas, ¿sí? Segunda de Corintios 3:18. Es muy interesante todo esto, ¿sí?
¿Por qué? Porque es algo que transforma. Y que cuando te transformas somos la misma imagen y semejanza del Señor. Fíjate. Entonces, si Cristo resucitó, tenemos que ser resucitados con Él. Amén. Por eso, Jesús quería que la noticia corriera muy rápidamente cuando Él resucitó. Cuando el sepulcro se abrió y él salió, él tenía que ver a alguien más importante, ¿sí? Él urgía ver a personas, a sus hermanos, ¿sí? A sus discípulos. Y esto va a sonar un poquito extraño, pero al final lo vamos a ir descubriendo. ¿A quién quiso ver primero? Cuando resucitó Jesús, ¿a quién quería ver primero? ¿Y quién miró primero? ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a la conclusión de todo esto. Unas mujeres andaban por ahí cerca y fueron las primeras que entraron y miraron que ya no había nada. Pero un ángel les dijo, ¿a quién buscan? Al que buscan ustedes, ya no está aquí, él ya se fue. ¿Sí? Pero se les apareció Jesús, ¿verdad? A esas mujeres y les dijo, vayan con mis hermanos, ¿sí? Vayan con mis hermanos. Y avísenles que nos vamos a reunir en Galilea. Ellos ya saben dónde. Pero aquí entra un personaje, el primer personaje, la Magdalena, ¿sí? María Magdalena. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, ¿sí? Y recordemos que el número 7 significa siempre, perdonar siempre, ¿sí? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre. ¿Cuántos demonios tenía? 7. ¿Y por qué los tenía? Porque ella quería tenerlos. Porque miraba a un Jesús caminando y predicando, ¿sí? Cuando le dijo, ya no peques más. Ya no lo hizo. Pero estaba triste y estaba angustiada también, ¿sí? Entonces vamos a descubrir que ustedes saben que si Cristo resucitó, o sea, Jesús resucitó, y se le apareció a unas mujeres primero, era para que dieran la noticia. No es porque fueran unas mujeres de lengua larga, sino porque Dios o Jesús, Él quiso que aparecerse a ellas primero, ¿sí? Porque quería ver a Magdalena. Por eso Jesús siempre buscó, quería ver a sus hermanos, pero también necesitaba ver primero a 3 grupos, ¿sí? A 3 grupos para decirles, a hablarles y amarles, y para que ya no dudaran más. Amén. Por eso, cuando después de todo esto, se le apareció a Magdalena, empieza una revolución. Por todos lados ya se sabía que Jesús ya había resucitado, ¿sí? Por eso Jesús se reservó unas apariciones especiales, ¿sí? Jesús se reserva unas apariciones especiales porque al primero y a ciertas personas que él quería parecerse, ¿a quién creían que era? ¿A quién creen que Jesús quería parecérsele primero? ¿A quién quería darle la sorpresa? Antes de leer, antes de leer la escritura, por eso es que les estoy dando esta pequeña introducción, ¿sí? Porque lo que vamos a leer en San Marcos, capítulo 16, que está centrado en el capítulo 16, vamos a descubrir cómo estos 3 grupos se van involucrando y a veces también nosotros estamos involucrados. A ver en cuál de esos 3 grupos, como les dije, probablemente un cuarto grupo, pero importantemente 3 grupos ahorita. A ver en cuál de esos 3 grupos nos concentramos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros metidos? Necesitamos ser valientes y ser llenos de gozo, de alegría, porque si Cristo resucitó, resucitó y es un Dios de vivos y no es de muertos. Amén. Nosotros ya no somos muertos espirituales, somos vivos espirituales, porque Cristo
tiene poder y Cristo ha resucitado y nos ha levantado también con su gloria. Amén. Estamos sobre la tierra, todavía luchando porque tenemos que irnos puliendo, pero ya tenemos la vida, la resurrección de Cristo. Amén. Sabemos, hermanos, en mente y por lógica, que aparece también la Virgen María en esta historia, ¿sí? Pero no vamos a hablar mucho de ella en esta ocasión. Digo, ¿por qué se aparece en esta historia? Porque pues muchos, o a lo menos yo pensaría, digo, pues si Jesús resucitó, la primera que tenía que ver era su madre, ¿no? Pero no es así, no es así. A la primera mujer que miró fue a María Magdalena. Pero ¿por qué miró a María Magdalena primero? Porque María Magdalena va a representar, ¿sí? Va a representar el anuncio del Señor. María Magdalena es la que representa el anuncio del Señor. Como les mencioné al principio, María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, ¿sí? Pero no olvidemos y recordemos que el signo 7, el número 7, significa siempre. ¿Cuántas veces que hay que perdonar? No solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Por eso es que Dios se acerca a Magdalena. Y muchas veces Jesús se le aparece con su gloria, ¿sí? Y no solamente a Magdalena, sino también a sus hermanos, a los 11 discípulos, ¿sí? Con gloria y con poder. Pero en nuestra incredulidad no lo creemos, no lo vemos, ¿sí? Primero, el primer grupo nos vamos a concentrar en la Magdalena, ¿sí? Que tiene el signo de siempre. El anuncio del Señor, ¿sí? Y muchos estamos atados, como la Magdalena, a los 7 demonios, a esos 7 pecados, a esos siete cosas que nos hacen daño, ¿sí? Porque unos tendremos 7, otros menos de 7, otros más que 7, ¿sí? Por ejemplo, muchos están atados al vicio de la pornografía, la droga, la ambición. ¿Qué puedo decirles? Póngale ustedes nombre, ¿sí? Infidelidad, ¿sí? Fornicación, robar, matar. Si María Magdalena está representando el anuncio del Señor, por esos 7 pecados que ella está involucrada, nosotros tenemos que ser anunciantes también del Señor, ¿sí? Porque el Señor murió. El Señor Jesús se puso en medio entre el pueblo y María Magdalena. Y le dijo, ¿quién te acusa, mujer? Levántate y vete y ya no peques más. En esta situación hace lo mismo Jesús con nosotros. Ya no pequen. Cada vez que vamos y nos confesamos, el Señor te absuelve de tus pecados y de penitencia tienes esto y esto y esto y continúa tu vida, pero ya no peques más. Pero parece que nos dicen, ve y peca. Pero la gracia del Señor viene, cuando viene a resucitar, nos dice cada vez que comulgamos, lo mismo que a María Magdalena. Anuncia, sea anunciante, anuncia mi nombre que tiene poder y tiene vida. Anúnciame. Yo soy el único, el doctor, el médico, el mejor, el que puede dar la vida y también la puede quitar. Por eso es que Jesús viene y se presenta con su gloria y con su poder, ¿sí? A sus hermanos. Yo quiero ser un hermano de Jesús, tú lo eres también, ¿sí? Y si tú lo eres y yo quiero serlo, entonces tenemos que luchar por llegar a esa gloria del Señor. Amén. Vamos a entrar a lo que es la Escritura, para que vayamos entendiendo un poquito más cómo el Señor nos va envolviendo en su amor y en su misericordia. Amén. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 16,
entramos en el versículo del 9 al 13. Ahí vamos a encontrar el primer grupo. El primer grupo que vamos a formar en esta pequeña reflexión. Amén. Bueno, yo ya lo tengo en la escritura, ya lo tengo visto, pero igual la podemos cerrar y la podemos abrir nuevamente. Tan solo yo lo hago por el tiempo, porque tenemos corto tiempo, no hay mucho. Me gustaría estar todo el día aquí, pero también tengo necesidades que hacer. Pero el tiempo que yo dedico, lo dedico con amor, ¿sí? Porque si Cristo resucitó por ti y resucitó por mí, entonces resucitó con poder y nos está dando el poder también de alabarle y de glorificarle. Amén. Bueno, nos vamos entonces nuevamente la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 13. Y la palabra de Dios nos indica su misericordia en este mes de resurrección. Amén. Después que Jesús hubo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Ahí me voy a detener. Porque ahí está concentrado el primer grupo. Yo les dije que se le apareció primero a María Magdalena, ¿sí? Y le dijo, y vayan, dice. Se le apareció a María Magdalena y a otras mujeres, ¿sí? En otra parte de la escritura nos explica un poquito más que era a otras mujeres. Pero entre ellas estaba María Magdalena. Ahí me pauso tantito. ¿Por qué no primero a su madre? ¿Por qué no primero a María Santísima? Siendo el hijo tenía que ver primero a su madre. Pues, óyeme, si yo estoy aquí, al primero que quiero yo ver serían mis familiares, ¿sí? A mis padres. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Tú cómo lo harías? Sin en cambio, a la primera que fue a ver fue a María Magdalena, a las mujeres. Vayan con mis hermanos y avísenle que yo ya resucité. La promesa ya está hecha, ya está cumplida. ¿Por qué a las mujeres? Hace rato lo dije así como en broma, ¿no? Y ahorita otra vez. ¿Será porque tienen esa especialidad de hablar más rápido? Pero en pocos momentos, en pocas horas, ya lo sabía en todo el lugar, en todas las áreas de alrededor. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería era que se supiera rápidamente el anuncio, la representación del Señor, ¿sí? Que Él estaba vivo, que Él ya estaba, que anunciaran su nombre. Él vive, Cristo está vivo. Por eso se le apareció primero a María Magdalena y a otras mujeres. Jesús tenía urgencia ya de que se apareciera con sus hermanos, pero tenía que ir primero con esas apariciones especiales, ¿sí? Por eso es que estamos formando 3 grupos, apariciones especiales. La primera fue María Magdalena, ¿sí? Que ella, a pesar de que le había expulsado 7 demonios, llegó un momento también de que pues se entristeció, también le llegó la angustia, ¿sí? También llegó el momento de que pues mucho estaba atada al pecado, ¿sí? Mucho estaba atada al pecado. Pero también tenemos que entender de qué forma estás atado al pecado. ¿Tú ya anuncias al Señor, al Cristo vivo, al Cristo resucitado, o todavía sigues atado al pecado como María Magdalena? La Escritura lo dice ahí, ¿sí? Dice, María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. ¿Eso quiere decir que ya era libre de pecado?
no, todavía seguía cometiendo sus pecaditos por ahí, a lo mejor una robadita, o qué sé yo, no lo sé. María Magdalena se le apareció y creyó. Después de eso, tuvo que ir a anunciarle a sus demás hermanos que Jesús iba a reunir en Galilea para estar con ellos, como él lo había prometido. ¿Qué pecado te está atando a ti para no poder anunciar al Señor? ¿Eres infiel? ¿Eres mal padre, mala madre? ¿Usas drogas, alcohol? ¿Gastas lo que no tienes? ¿Trabajas de más y le quitas tiempo al Señor? ¿Eres servidor, pero no le puedes servir a Él? ¿Pero el día de la asamblea sí te presentas porque eres un servidor? ¿Nada más a la mitad? Si Dios ya resucitó, tienes que resucitar con Él. Es difícil y yo sé que tenemos que trabajar y tenemos que comer y llevar el pan de cada día a la mesa. Pero muchas veces tenemos también que hacer ese sacrificio de poder entender que Dios nos da todo, pidámosle también a Él todo, ¿sí? Un trabajo diferente donde podamos tener el tiempo y exagerándole un poquito, trabajar menos y que nos paguen más, ¿sí? Obviamente que ese poquito que trabajes lo vas a trabajar con el sudor de tu frente y te lo vas a ganar y lo vas a llevar a tu casa, lo vas a llevar con el sudor de tu frente, pero bien pagado, ¿sí? Porque si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Dios es libertad, ¿quién contra nosotros? Ahí es donde entra el anunciante del Señor. ¿Crees en Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible? Que se vea, demuéstralo. No te quedes ahí solamente estancado como María Magdalena, que pues ella en sus 7 pecados o en sus pecaditos que todavía siguió haciendo, esperar a que venga el Señor con su gloria para que te diga, hey, ya párale, ¿no? Aquí estoy, ya resucité, ya mírame, ya, deja eso. Es en realidad, es la verdad que estoy aquí. Tócame. ¿Sí? Santo Tomás, incrédulo completo. Hasta no ver, hasta no creer, si no pongo mi dedo, mi mano y no toco completo, no creo. Y a veces nos sucede así a nosotros. Por eso es que nos envolvemos hasta en 2, en 3 trabajos y dejamos al Dios vivo por el Dios de la oscuridad. ¿Sí? Y el Dios de la oscuridad viene encantado. ¿Sí? Se preguntarán por qué le estoy diciendo Dios de la oscuridad. Porque pues él se le dio el poder de la oscuridad. ¿Sí? Y si se le dio el poder de la oscuridad, entonces tiene poder para poderte poner en lo oscuro. Y al Dios de la libertad, Él te dio el poder de ponerte en libertad. ¿Sí? Entonces no hagas pecados que te lleven a la oscuridad. Mejor deja que Dios venga con su gloria y su poder, así como María Magdalena lo pudo ver, lo pudo recibir y corrió a anunciar a sus hermanos para que supieran que Cristo está vivo y Cristo resucitó. Amén. Vamos a continuar con el segundo grupo. El segundo grupo también caminaba perdido y caminaba angustiado y iba caminando y iban diciendo, y pues lo mataron, era un profeta más y también se murió y pues hasta ahí quedó. Cuando yo creía que todo iba a cambiar y yo creía que todo iba a ser diferente y nos iba a liberar, íbamos a ser libres, ya no íbamos a pagar impuestos y todo el dinero que ganáramos nos los íbamos a ganar con el sudor de la frente y ahora sí nos los íbamos a gastar en donde quieramos. Pues no fue así. Iban caminando e iban decepcionados, ¿sí? De que ya no tenían un profeta, uno que hablara de Dios, ¿sí? Uno que hablara ante las autoridades con poder y con verdad. Ya iban decepcionados. Por eso estos 2 discípulos que iban de camino a Emaús
ya saben de quién estamos hablando. Estos hombres también tenían puesta una esperanza. En él soñaban, ¿sí? En él soñaban que todo les iba a ir bien, todo se iba a restaurar, la libertad, todo Israel iba a ser libre, ya no iba a tener nada que pagar, nada que los obstruyera ser felices y contentos. Pero a estos discípulos les bastó solamente 3 días para perder la fe. ¿Sí? 3 años de andar de enseñanza con el maestro y 3 días les bastó para perder la fe. ¿Sí? Por eso yo digo que este grupo de los discípulos de Maús representan a los que se van. ¿Sí? A los que se van decepcionados de la fe de Jesús. ¿Sí? Por eso es que iban caminando, iban tristes, dice la escritura, que iban tristes caminando, ¿sí? Y conversando. Pero una tercera persona se acercó a ellos e iba caminando con ellos, ¿sí? Y dice la escritura que no los reconocieron al caminar, ¿sí? Sino que al final, cuando cayó la tarde, lo invitaron a quedarse. Casi lo obligaron a quedarse. Mira que ya es retarde y ¿a dónde vas a ir? Está oscuro, te va a pasar algo, mejor quédate con nosotros a cenar. Y Jesús aceptó. Y bendijo el pan y lo partió. Y dice la escritura que ahí lo reconocieron y corrieron con sus hermanos a reunirse a decirles que Jesús había cumplido su promesa, que él había resucitado. Si Jesús es máximo, Jesús es poderoso. ¿De qué estás decepcionado tú, hermano? ¿Cuál es tu decepción más grande? Reflexiona, hermano. O sea, hay muchas veces que nosotros decimos, ay, no, Señor, yo te he servido por muchos años. Yo te he servido por muchísimos años, pero tú, Señor, nunca me has respondido. Pues mejor yo ya me voy. Yo me voy a regresar para mi casa. Allá estaba yo bien, allá nadie me decía nada. ¿Sí? Otra de las cosas. A veces somos también de las personas que estamos mal durante el camino, pero cuando encontramos un verdadero encuentro con el Señor, venimos a la iglesia, venimos a las asambleas, venimos a la misa, venimos a todo lo que la iglesia nos pueda conceder. Y ansiosamente en un año ya queremos dar nuestro testimonio y que yo, mira cómo era antes, era yo vicioso, drogadicto y mira ahora el Señor me ha cambiado. Mira a mi hijo que era así y así y ahora ya es otro diferente. Pues sí, ya es otro diferente, ya creció y ya es papá, ya es padre de familia. Entonces, ¿dónde quedó el ejemplo? Es bien difícil, hermanos. Y no nada más queda ahí. Pasan los días y dejas de venir, empiezas a dejar de venir. ¿Y dónde está el hermano que dio su testimonio? Se perdió, se fue, se lo robaron, yo no sé qué sucedió con él, se cambió de pueblo, de estado. O le pagaron otros dólares extra y se prefirió irse a los dólares extras, a la infelicidad y dejó la felicidad de Jesús. El amor de Dios no es una emoción, el amor de Dios es algo vivo, algo que se vive a diario. Y tenemos que gozarnos y llenarnos del amor de Dios todos los días para que si Cristo vive, así como María Magdalena, que ella se volvió anunciante del Señor, que fue a avisarles a los demás que Cristo está vivo y que Él había cumplido su promesa, nosotros tenemos que ser así también, como la María Magdalena. Anunciantes del Señor, no como los peregrinos de Maús, que iban tristes por ahí, ¿sí? Y no lo reconocieron al caminar, sino que en la fracción del pan, ahí es donde lo reconocen. ¿Tú quieres esperarte hasta el final? Allá tú. Pero a Dios se le conoce todos los días, no solamente cuando te enseña durante 3 años y después te deja solito a ver qué pasa contigo y dejas de dar testimonio. Hay que tener cuidado, hermano.
Tenemos que entender que la palabra de Dios es poder, ¿sí? Y como les dije hace rato, a la primera que tenía que haber visto sería su madre. Pero ¿se dan cuenta? No estamos hablando de María Santísima en esta ocasión. Jesús resucitó y fue con sus visitas especiales a buscar a quienes lo necesitaban más, ¿sí? Porque Cristo buscaba a quién. Pedro, también quería ver a Pedro. Pero ¿por qué no miró primero a Pedro? Fueron anunciados y ellos corrieron y llegaron al sepulcro. Pero Juan corrió más y llegó primero. Y Pedro también estaba bien emocionado porque cuando escuchó que Jesús estaba resucitado, él quería ver con sus propios ojos, dirá, a ver, ¿a poco de veras se fue el Señor y cuándo va a venir? Se acercó al sepulcro y cuando llegó a la puerta, Juan ya estaba ahí, el discípulo amado. ¿Pero quién entró primero? Pedro. Pero Pedro, ¿por qué llegó a último? ¿Que ya era porque estaba viejo? No, Pedro lo acusaba algo. Así como lo dice San Lucas en el capítulo 20. ¿Sí? Corrió, pero a último se iba quedando. Llegó a último. Tenía colita que le pisaran. Negó 3 veces al Señor. 3 veces. Entonces, primero le dio emoción de ir a ver al Señor, pero ya después le dio miedito de ir a ver al Señor, porque decía, ay, me va a regañar el Señor, me va a poner una. Pero el Señor lo estaba esperando porque Él sabía. Vamos a continuar. Yo sé que es muy poco tiempo, el tema es muy amplio, pero estoy tratando de nada más hacerle una pequeña reflexión, de sacarle el jugo. Y yo les invito a que lean la lectura, la palabra de Dios. Se introduce uno en la palabra de Dios y hay muchas cosas, y más cuando la imaginación empieza a volar en esos tiempos, se empieza uno a imaginar cómo estaba sucediendo todo en realidad. Dios da regalos, recíbelos. Por eso es que los peregrinos de Emaús caminaron 3 años, como les mencionaba yo, 3 años de enseñanza, ¿sí? Y solamente le bastaron 3 días para desaparecerse. Hay que pensar en la cruz, hermanos. Yo sé que la cruz pesa, pero hay que entregarla con amor, ¿sí? Hay que cargarla con amor, llevarla y entregarla de este hombro al otro hombro y bueno, llevarla con ese amor. Que ese amor nos va a llevar y nos va a llevar a la plenitud de la gracia del Señor, a la gloria del Señor. Amén. Por eso es que la Magdalena sigue siendo la representante, ¿sí? La que anunció al Señor. A pesar de sus pecados, el Señor le dijo, tú primero, pero tú corre, le vete a avisar también. Amén. Por eso, y aquí viene el tercer